Bueno, señores, Juan Daniel Valcárcel, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Estamos en el mes de la patria que comenzó el 26 de enero. Exacto. Hasta el 27 de febrero. Así es. Pero todavía queda como el 8 de marzo. Se extiende un poquito hasta el 9 con motivo del natalicio de Sánchez. De Sánchez. Los actos oficiales. Saludos. Gracias. ¿Cómo están ustedes? Siempre. Nosotros muy contentos de tenerte, principalmente porque vemos en ti el intelectual que se ha echado encima la tarea ingente y reconfortante de educar, de dirigir todos los programas oficiales de educación y de promoción de los valores patrios. En todos los gobiernos, sin importar la tendencia. No importa eso. Aquí, muchachos, aquí tenemos a Juan Daniel. Bueno, yo no quisiera, no nos vamos a meter en el chisme ese que ustedes quieren poner. No, el asunto del documento del 16 de enero, que la gente considera que es, bueno, Juan Daniel dijo que es el acta de nacimiento de la dominicanidad. Claro. Es que, fíjate. ¿Quién firmó ese documento? Cuando primero digan el documento. Lo firmaron más de 150 personas, febreristas, trinitarios, conservadores, liberales y no liberales. En la colección de leyes y decretos de la República, el primer documento es la manifestación del 16 de enero y es el antecedente de la primera Constitución dominicana, porque es que eso se considera el acta de declaratoria de independencia. Se le llama acta de independencia, aunque se llamó originalmente manifestación de los pueblos de la parte antiespañola sobre las causas de su separación de la República Haitiana. Entonces, en ese texto están expuestas las causas de carácter político, económico, cultural, religioso, lingüístico, de por qué los dominicanos tomaban la decisión de romper los vínculos de dependencia con Haití y constituirse en una república independiente. Es decir, es un documento clave para comprender el nacimiento de la nación dominicana. Y como yo señalé en un trabajo reciente, al ser firmado por muchas personas, se convirtió en un documento colectivo. Es decir, en el mundo político es tradición que si se va a hacer un documento público, lo escribe una persona o lo escribe una comisión redactora. Sí. Pero una vez se estampan las firmas de correligionarios, se convierte en un documento colectivo. Ahora, si no se precisa. Sí, claro. Ahora, la primera firma de ese documento es de Tomás Bobadilla, la segunda es de Ramón Matías Mella y la tercera de Francisco del Rosario Sánchez. El primero no perdía tiempo. El primero yo asumo que es el que redacta el documento, firma y bueno, toma, fírmalo tú y fírmalo tú. Nadie redacta un documento y que mándaselo para que lo firme él, si no es el autor, a menos que sea el líder que lo haya escrito alguien. Pero no, eso no tiene mayor relevancia si no fuese porque es que fue Tomás Bobadilla en una sesión del Congreso Nacional en 1847, cuando ya había entrado en contradicciones con Santana y sus asesores habían incluso propuesto que fuera expulsado del Congreso para expulsarlo del país. Y fue en esa sesión, mientras él era acusado de incurrir en actos contrarios a la gestión gubernativa de Santana, que Bobadilla dice que nadie podía sentirse más dominicano que él, porque él fue el primero que estaba en la puerta del Conde, el primero que dijo Dios, patria y libertad, el autor del manifiesto del 16 de enero. Y en ese entonces, en el Congreso había casi todo el que era diputado, porque ese primer Congreso fue unicameral, habían firmado el manifiesto. Nadie lo contradijo entonces, ni después. Naturalmente,
Sánchez estaba fuera del país porque estaba expatriado. Y pocos años después apareció un documento que algunos historiadores atribuyen a Eusebio Puello, uno de los hermanos Puello, que se llama Sucesos Políticos de 1838-1845, en el que se narran se dan muchos detalles del movimiento revolucionario. Y en ese documento se dice que Sánchez redactó un documento, un manifiesto, y que fue el del 16 de enero. Y ese documento es el que usó el historiador haitiano Tomás Madiu para sostener que Sánchez había sido el autor de ese documento. Entonces, entre historiadores ha habido siempre un debate. Emilio Rodríguez de Morici, Betilio Alfao Durán, los hermanos García Lluveres y el historiador José Gabriel García consideraban que el autor de ese manifiesto había sido Bobadilla por múltiples razones. Primero, tenía 59 años de edad en 1844. Era un hombre avesado, un hombre de una cultura bastante ya madura, a diferencia de Mella y de Sánchez, que tenían 27 y 26 años respectivamente, que no hay, por ejemplo, Julio Campillo Pérez decía que no tenían madurez para producir un documento de tanta sustancia política, jurídica y además cultural e ideológica como la tenían. Entonces, ese debate ha existido siempre. Por el lado de la familia Sánchez, por ejemplo, tenemos al doctor Carlos Sánchez y Sánchez, a José Aníbal Sánchez Fernández, de los profesores de la UAS, probablemente Francisco Antonio Avelino y el propio Euclides Gutiérrez Félix, que han sostenido que sí, que fue Sánchez, porque eso se ha mantenido vivo en la llamada tradición oral de la familia Sánchez. Y yo, que creo, junto con otro grupo de historiadores, que pudo haber sido Bobadilla, también reconozco que el hecho de que Sánchez fuera o no su autor en nada menoscaba. Eso es lo más importante. Porque lo que se debate, en ese aspecto es que la palabra independencia no figura a lo largo del texto del manifiesto y que eso eran los conservadores los que hablaban de separación, mientras los trinitarios hablaban de independencia. Juan Daniel, perdona el atrevimiento de la comparación, pero por lo que tú has señalado, yo pusiera, por ejemplo, ese mismo documento, si lo escribiese el doctor Joaquín Balaguer o lo escribiese Manolo Tavares Justo. Pues, por el texto uno se daría cuenta si fue Manolo, claro, por la naturaleza del texto, o si fue el doctor Balaguer. No podría ser lo mismo, dando el atrevimiento, de si lo escribió Bobadilla, líder teórico del conservadurismo de entonces, sí, o lo escribió Sánchez, el más arrojado de los trinitarios. Por cierto, murió todavía en una acción de carácter bélico. Entonces, sí, no, por el mismo texto no se podría hacer un análisis. Sí, porque de ¿cómo Sánchez, ustedes le llaman a la Universidad de Merotécnico? De Sánchez no se conservan tantos escritos. Hay 2 o 3 cosas que escribió. Pero en 1861, cuando Sánchez encabeza junto con José María Cabral la expedición para combatir la anexión a España, él publica un manifiesto. ¿Y qué reivindica Sánchez en ese manifiesto? La obra de Febrero. ¿Y qué dice él de lo que él se sentía orgulloso? Es una interpretación mía, ¿no? Se sentía orgulloso de que él había sido, y lo dice a sí mismo, el instrumento de que se valió la providencia para enarbolar la bandera dominicana sobre el baluarte del Conde, que había sido él. Sí. Y por eso él concluye ese llamado a las armas a los dominicanos. Si
quisieran menospreciar o desprestigiar mi nombre, porque ya Santana estaba diciendo que él había llegado a un acuerdo con Haití para establecer de nuevo la esclavitud. Decirle que yo soy la bandera nacional. Es decir, se refiere a lo que él consideraba su magna contribución en el Conde. Pudo haber dicho, yo también escribí el manifiesto del 16 de enero. Y no lo dijo. Y no lo hizo. Pero tampoco lo reivindicaron ninguno de los trinitarios que lo firmaron. Ese documento fue firmado por 6 trinitarios, incluyendo a José María Serra, que dejó una relación escrita de todos los pormenores de la revolución. No se refieren a eso. Es que los trinitarios entendían que ese documento era algo de factura conservadora, pero muy importante porque sirvió de base jurídica a la Junta Central Electoral. El manifiesto es que establece que había que formar un gobierno provisional de 11 miembros, que había que convocar a una constituyente, y todo eso se hizo. Pero ese mismo manifiesto sirvió de base jurídica para declarar traidores a los trinitarios. La Junta invocó ese documento. Sí, 44. Cuando fueron declarados traidores a la patria y expulsados a perpetuidad. Sí. Es decir que, bueno, no, es normal porque esa era la base jurídica del gobierno. Sirvió de preconstitución. La constitución del 6 de noviembre no es nada sin el manifiesto del 16 de enero. De manera que yo quiero que quede claro ante la audiencia que el documento fue firmado por trinitarios y por conservadores. Fue asumido por los que se declararon independientes en 1844. Y es un documento nuestro. Equivale a lo que fue la Declaratoria de Independencia de los Estados Unidos. Y es nuestra acta de independencia. Y para mí es un documento de autoría colectiva. Fue firmado por más de 150 patriotas en diferentes pueblos y de diferentes sectores políticos, porque eso fue lo que sirvió de base político-jurídica frente al haitiano y al mundo de que nosotros ya éramos una nación independiente. ¿Cómo en un momento cambia la historia del comportamiento? Porque, por ejemplo, en ese momento que refiere Juan Daniel Alcácer, no existía esa tirantez entre conservadores y independentistas, y no había salido nada todavía. No, las contradicciones fueron ya ejerciendo el gobierno en función de los proyectos que planteaban. Por ejemplo, los conservadores, y eso era una convicción muy en los adentros de cada cual de ese grupo, nunca creyeron en que los dominicanos podían sostener su independencia por sus propios recursos, que era necesario recurrir al respaldo de una potencia extranjera. Era en ese entonces Francia o Inglaterra o España. Una de esas tres era que ellos buscaban. Los trinitarios, por el contrario, entendían que no, que podíamos ser de la misma manera en que Haití se desvinculó de Francia y se constituyó un Estado independiente, que nosotros podíamos hacerlo. Que era el pensamiento duartiano. Y era el pensamiento de Duarte. Y en torno a eso, ahí es que comienzan los conflictos. Y todo es cuando Duarte los enfrenta, porque comprueba que ya se estaban concertando acuerdos con el cónsul francés para ceder la bahía de Samaná y entonces a cambio de un protectorado. Y entonces eso es lo que provoca esa lucha entre el sector liberal, el sector conservador, y que buscó el sector conservador en Santana a un representante en el plano militar, porque tuvo el país entonces la desdicha, si se quiere, de que nos declaramos independientes, pero de inmediato tuvimos que entrar en una guerra para sostener y defender la independencia que duró 12 años. Daniel, 12 años, sí. Para
para cualquier pueblo conocer y valorar su historia es fundamental para trazarse metas, proseguir un camino de desarrollo y no encontrarse con obstáculos que pueden salvarse si tiene claro que hay procesos que no se pueden repetir o situaciones que no deben repetirse. Muy a pesar del gran esfuerzo que se hace desde instancias como es Efeméride Patria, nosotros seguimos observando una gran debilidad en materia en el sistema educativo dominicano. Lo seguimos observando en el componente de la propia intelectualidad dominicana y más aún y con mayor pena en los medios de comunicación de la República Dominicana. Hay graves falencias en el proceso de conocimiento y de ser lo que deben ser cada una de esas instancias que son correas de transmisión para darle a la sociedad dominicana los conocimientos básicos de su historia y de sus grandes hombres y mujeres. ¿Cómo notas tú que vamos? ¿Cuál ves tú que es el rumbo que hay? Cuando a veces uno nota incluso actitudes desaprensivas, actitudes en contra de los propios cultores de la patria, de la República. Sí, sí. ¿Cómo se interpreta desde esa instancia que tú dirías ese proceso? Sí, parecería que la tendencia actual del mundo, de lo que se llama la mundialización, La globalización. La echar a un lado la soberanía, conceptos. Parece ser que las nociones de soberanía, de identidad nacional, están sufriendo una merma. Es grave. Y mucho tiene que ver también con la deficiencia, la endeblez de la enseñanza de la historia en las escuelas, sobre todo en la parte básica y secundaria, que es donde se forma el ciudadano. Y eso, consecuentemente, pues conlleva a la situación del hogar. Porque si en el hogar no hay una complementariedad para poder apoyar al hijo o a la hija en sus tareas que se le asignen, entre el maestro, los padres y el sistema escolar, la enseñanza de la historia, pues lo que va es, se va difuminando la idea de identidad nacional. Y hasta dónde no podemos todavía medir qué es lo que está pasando con esa personalidad colectiva que se está como debilitando, si se quiere. Bueno, porque también hay comportamientos que están con el origen del mismo pueblo. Por ejemplo, señalabas que los conservadores siempre partieron de la creencia de que necesitaban una muleta, un poder extranjero que fuese capaz de sustentar nuestra independencia como socio mayor, que nos oriente en el camino. En estos tiempos, todavía tú notas que cuando se habla de tomar decisiones clave para consolidar la democracia dominicana, la economía, la sociedad, todavía se apela a eso. No, es que no somos... Y entonces, por ejemplo, no estamos en capacidad de hacer eso. Por ejemplo, necesitamos revisar el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Llegó el momento, lleva 10 años de aplicación. Hay quienes dicen, cuidado, pues se puede molestar. Oye, pero ¿cómo es la cosa? Bueno, la geopolítica y el ámbito la reacción de Trump dependencia. Sí. Eso nos afecta a todos los países. Casi 200 años después perviven. 200 años después perviven. Sí. Nosotros nacimos así. Explicar las causas del por qué, hay formidables estudios que lo han hecho, pero tiene que ver con esa evolución, esa herencia centralista de la época colonial, de los modelos que transportó Europa al Nuevo Mundo y cómo los mismos países que se desvincularon de la madre patria, por llamarla de alguna manera, y crearon sus propias naciones, en el fondo siguieron
el esquema implantado por el dominador. Sí, y sí, todo sí, eso permeó la cultura, la psicología colectiva. Y entonces 500 años después. se nació. Fíjate tú, Haití, por ejemplo, que lleva a cabo la revolución más hermosa del mundo. Los esclavos de la época se rebelan contra el sistema opresivo francés y llevan a cabo esa hermosa revolución. Y en lugar de declararse, por ejemplo, república, se declaran imperio. Imperio. Pero Un imperio en ruinas. No, ruina. y pasaron a un estado monárquico. Increíble. En lugar de A un estado monárquico. abrazar la causa del republicanismo y de un Estado. Bueno, quisieron. Entonces nacieron con una vocación imperial que en el caso de la isla solamente, decían ellos, tenía por límites el mar. Por eso la isla es una. Exacto. Entonces, Según su concepción. sí, según su claro, concepción. pero muchos de nuestros países, también hubo un intento parecido en Brasil, pero muchos de nuestros países escogieron el modelo de republicano conforme a la experiencia norteamericana, el modelo presidencialista, el modelo republicano, pero no supimos superar los lastres y ese peso de esa herencia centralista de España, de la época colonial, en donde un solo funcionario, el capitán general, era el que administraba políticamente, el que administraba la Real Audiencia, la Corte de Apelación. La Corte de el Apelación. que administraba la parte militar, Sí, sí. el que lo administraba todo. Sí. Por eso que los presidentes de aquí son Y reyes. eso Juan Daniel. siguió hasta el caudillismo y los caudillos. Señores, hay que ir, Juan hay que- Daniel, hay que ir a una pausa. a una pausa. Y hay dos Sí, preguntas para bueno, Juan Daniel. Vamos a dejarla para cuando Sí, regresemos. sí, ¿Está bien, sí, Juan sí, Daniel? cómo no. Volvemos. Bien, en la presencia de Juan Daniel Balcácer, historiador y hombre que ya ha acumulado lo que llamamos nosotros los años suficientes para ser paciente y analizar los eventos en frío, dejó varias interrogantes. Don Héctor tiene dos que hacer. Sí. Pero una de que se quedó en claro aquí al inicio es de cómo los historiadores tienen que armarse también suficiente juicio para analizar el momento, la coyuntura, las circunstancias. Sí, claro. De cómo el conservadurismo en ese momento fue un aliado de los patriotas. Sí. Porque el conservadurismo permitió conformar un juicio unitario para conformar la nación. Sin ellos no hubiese sido posible, por falta de recursos, llevar a cabo el movimiento revolucionario. Eso fue una estrategia desarrollada por el propio Duarte, pero quien llevó eso a la práctica fue Mella. Sí. Mella, que era un hombre intempestivo, de acciones, concertó el acuerdo con Bobadilla y ahí abarcó al sector conservador. Que desde al año anterior ya estaban a través del plan Levasseur tratando de concertar un acuerdo con Francia porque a Francia le interesaba que los dominicanos se separaran de Haití. Debilitaba así a Haití, a su antigua colonia, que ellos querían recuperar. Sí, sí. ¿Entiendes? No era por amor al arte, No, ni que no. por la Declaración de Derechos Humanos Eso- de la Revolución Francesa. No. Ellos querían recuperar el terreno perdido. Sí. Y una forma de debilitar a Haití era favoreciendo, apoyando a los dominicanos, que también le interesaba la parte, porque Samaná fue siempre apetecida, tanto por Inglaterra, por Estados Francia, Unidos. por España y luego Estados Unidos, para establecer ahí una base naval de carbón, de Inteligente, abastecimiento. Era un punto geográfico importante dentro de la región del Caribe. Entonces, el sector conservador era vital para lograr que triunfara. Lo que pasa es que cuando se da el golpe, eran mayoría
Y entonces, en la conformación del gobierno provisional, los trinitarios quedaron en desventaja. Y ahí, pues, cuando Duarte regresa al país a mediados de marzo, se da cuenta de ese desbalance, de esa situación que existe, y comienzan entonces los aprestos con el elemento liberal para evitar que se diera el acuerdo con Francia de un protectorado. Y es cuando, a raíz de eso, en mayo, a principios de mayo, a finales de mayo, hay una enconada discusión en el Palacio de Gobierno, que estaba donde hoy está el Palacio Bourgelat, frente a la plaza de la Catedral. En la parte este de Parque Colón. Al Parque Colón. Sí. Y el 9 de junio los trinitarios dan un golpecito de Estado y desplazan del poder a los conservadores. Lamentablemente y duraron un mes gobernando los trinitarios. Lamentablemente la reacción de Santana no se hizo esperar, del cónsul francés, que no aprobaba, no veía con buenos ojos a Duarte. A Duarte lo llamó un 18 brumario. Sí. Un joven inexperto, el cónsul Saint-Denis, que había orquestado aquí en su carta al ministro. Sí. Le dice una suerte de 18 brumario, un revoltoso. Sí. Entonces, Santana se revela y es cuando hace preso a los trinitarios, que son entonces eventualmente declarados traidores a la patria y expulsados a perpetuidad. Es decir, el sector conservador de entrada se quedó con el poder, pero a ese sector, esto hay que reconocerlo, fue al que le correspondió sostener la república. La guerra dominico-haitiana la dirigen, desde el punto de vista político, la dirigen entre Santana y las administraciones de Santana, de Buenaventura Báez, y ese ejército compuesto por el pueblo y por figuras de renombre como los hermanos Puello, Antonio Duvergé, y Mella, otras. Mella, El propio Mella, pero Mella los primeros 4 años estaba fuera. Sí. Son los que sostienen la independencia frente a las incursiones haitianas a las que se resistían a aceptar que los dominicanos fueran independientes. Es decir, que cuando aquí se habla de la valoración de los hombres y mujeres que hicieron la República es obra exclusiva, el concepto, el diseño de Juan Pablo Duarte y los trinitarios. Pero la ejecución del movimiento revolucionario, de la obra, es común. Es común, sí. Y aunque le duela, eran tan dominicanos, Buenaventura Báez y Santana, como Duarte y los trinitarios. Oye, Lo importante Daniela, a mí no me gustan las extrapolaciones, pero no sé. Cuando tú me hablas de eso y yo veo el proceso de desarrollo que lleva este país, sí. Tengo que pensar en el Frente Patriótico. Porque veo a un Joaquín Balaguer que junto con Juan Bosch, entonces tú ves un sector liberal con un sector conservador que se unifican en una coyuntura determinada, por las razones que fuera. No me van a hablar, yo no voy a hablar de razones. Por las razones que fuera, para darle espacio y cuerpo a un proyecto de nación, que es lo que tenemos hasta ahora, es el fruto de esa coyuntura de ese Frente Patriótico entre conservadores y liberales, PLD y Partido Reformista. El pasado brinda lecciones. Esas son cosas del pasado, por eso es que hay que conocer la historia y no rechazarlo, como hizo el amigo tuyo, que no, cuando le quisiste hablar sobre Lili para que entendiera algunos procesos que se estaban dando en el país, se te regó y es historiador. Pero vamos arriba. Bueno, pero es que si tú analizas y estudias a cada agente, a cada actor en su contexto, no es con el propósito de justificar lo que hizo, pero el historiador moderno tiene que indagar y explicar por qué
ocurrió tal cosa. Así es. Y es la única manera de aproximarse a una parte de la verdad, porque es imposible reconstruir la verdad completa. Claro. Pero Te aproximas. La anexión a España fue una acción que en ese momento en que se llevó a cabo fue tolerada por mucha gente. No, tolerada no quiere decir que se identificaron. No, hecho consumado. Hecho consumado. Sí. Y con el tiempo, porque había aquí mucha gente cansada, hastiada de tantos años de guerra, que no podían, digamos que progresar, asentarse, y entendieron que quizá por ahí no se justificó lo que hizo Santana, porque Santana le dio la espalda a una constitución que juró defender la constitución y la soberanía, pero era en busca, según él, de un equilibrio y de algo que pudiera garantizar la estabilidad de la nación. Al cabo de 2 años, cuando el pueblo se percata de los excesos y de que así como no era posible fusión entre el pueblo haitiano y el pueblo dominicano, como lo dijo Duarte, tampoco era posible que España y los dominicanos pudieran estar siendo... Conciliar intereses. No, porque a pesar de que había similitud en la cultura, en el idioma, culturalmente éramos distintos. Sí, claro que sí. Pero muy claro distintos. Sí, muy distinto. Y entonces se entraron en conflictos muchas cosas. Por ejemplo, durante la Primera República, aquí nunca hubo problema entre los masones y los curas católicos. No. Es más, había curas católicos que eran masones. Sí. Cuando llega la anexión y llega el arzobispo Monzón, comenzó a perseguir a los masones. Eso fue un problema. Otro problema, el arzobispo Monzón quiso prohibir el matrimonio, la unión conyugal, que era lo común en el pueblo, no el matrimonio. Las relaciones maritales. Las relaciones maritales. Sí. Eso iba contra la cultura del dominicano. Sí. Que era una sociedad aldeana. Estamos hablando de que en 1861 la población era de 350,000 habitantes, de los cuales el 85% vivía en el campo y 3 regiones totalmente deshabitadas. ¿no? y fragmentadas. Hasta 1920 te tomaba 3 días ir de Santo Domingo a Santiago. Ir y volver. Un camino vecinal con todos los obstáculos. Entonces, fue maltratado el elemento militar dominicano, fue relegado a un segundo plano. Excluido. Fue licenciada la gente del ejército, se impusieron una serie de impuestos onerosos al campesinado y al cabo de 2 años el pueblo entero se levantó en armas. Se fue una rebelión, una revolución campesina contra el dominador español. Sí, y lo echaron. Entonces, eso hay que analizarlo en la coyuntura en que se produjo. Pero la verdad es que los vaivenes de la historia nacional han definido como ocurre con el individuo. Dicen los de la escuela freudiana que la niñez y la adolescencia son fundamentales para definir la personalidad del hombre o de la mujer y que los problemas, ya sean neuróticos o no, que tiene el individuo, vienen de esas raíces, de la infancia y de los deseos reprimidos. Lo mismo pasa con los pueblos. Un pueblo que ha evolucionado dentro de tantos conflictos, de tantos estancamientos, experiencias amargas, invasiones, guerras, golpes, revoluciones aquí, divisiones aquí y allá, logró y entonces gobiernos dictatoriales.
primero caudillistas, luego dictaduras, y en ese proceso una serie de gobiernos de corta duración debido a esos conflictos políticos. Cuando tú tienes un colectivo que ha evolucionado con tantos inconvenientes hacia el desarrollo, tú tienes una memoria colectiva y una personalidad colectiva un poco traumática, que hay que estudiarla, y que ahora es cuando tiene 40 y tantos años de un sistema democrático estable. Que se ha ido fortaleciendo. Sí, sostenido después de la última dictadura. Nunca había tenido la República Dominicana un periodo así. Así es. Desde los 1966 a la fecha se han hecho elecciones en cada día que señala la Constitución. Claro. Entonces, no tenemos un sistema perfecto, como no lo tienen ni siquiera los Estados Unidos, pero vamos mejorando. Y yo creo que, y siempre lo digo cada vez que tengo oportunidad, el deber de cada dominicano desde sus diferentes ámbitos de acción es velar por preservar ese sistema, ese legado de los padres fundadores, que es un sistema republicano, democrático, alternativo, velar por su preservación y contribuir a su perfeccionamiento. Soportado en la ley, como decía Duarte. Y ser, claro, y ser un guardián de esas instituciones que conforman el Estado. Y todo lo que... pero para eso hay que fomentar mayor conciencia, mayor conocimiento del pasado, exactamente, de las grandes hazañas de nuestros hombres y mujeres que han hecho posible que hoy nos sintamos orgullosos de ser dominicanos. Si no conocemos ese pasado, si no conocemos ese sacrificio, si no conocemos todo lo que se ha hecho aquí para que hoy tengamos el país que tenemos, entonces no podemos hablar de auténticos dominicanos. Mira, el hablar con el historiador es importante porque el historiador no se apasiona, eso es un valor en una discusión, porque sencillamente los hechos soportan juicios, y esto es muy importante. Entonces, cuando ha tratado la parte de por qué el pensamiento duartiano no fue desde el momento un pensamiento que influyera en la sociedad dominicana, es porque fue sacado de raíz desde el origen. Claro. Al grado que Juan Pablo Duarte muere en el exilio. Y eso explica, tú dices, ¿y por qué un hombre que planteaba, discreción, no, la ley, lo que dijera la ley? ¿Por qué República Dominicana no fue, eso te lo explica, sacado de raíz? O sea, que no estaba en la sociedad dominicana. No. Y otro punto, Juan Daniel, es que hoy se vive un presente en el que los elementos históricos se le confiere poca importancia. Y tú dices, bueno, pero ¿de qué manera se pueden superar errores si tú no tomas en cuenta la historia? No es la historia. Entonces eso se ve como una especie de un comportamiento mundial. Nos vamos ya. Sí. Acabamos. Todo el tiempo. ¿Y qué tenemos para efemérides? Bueno, a lo largo del mes estamos haciendo las instituciones, cada día va creciendo la demanda, acuden diariamente al Parque Independencia, al altar de la Patria, a depositar su ofrenda. Iniciamos el mes de la Patria con el desfile cívico-militar que se hace en San Francisco de Macorís, por ser la provincia que lleva el nombre de Duarte. Y tenemos conferencias, estamos coordinando algunas conferencias en el extranjero de historiadores que visitan esas ciudades donde hay grandes concentraciones de dominicanos. Y bueno, seguimos con algunas actividades, conferencias y comparecencias como esta para que también los dominicanos durante el mes exhiban sus banderas en las casas, que es algo que hacemos en el mes de la patria. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante.